Ahora seguimos en la presentación de el licenciado Adolfo Campo, relacionado con la fase probatoria en el procedimiento administrativo tributario. Muy buenos días, estimados Said, estimados colegas. Agradeciendo a IFA por esta invitación que nos ha hecho a esta primera jornada de precios de transferencia. Es un esfuerzo importante por abarcar estos temas de amplia discusión, de amplio análisis y que empieza a generar precisamente en nuestro país aquellas controversias legales, técnicas, económicas, que son necesarias entrar a discutir para llegar a conclusiones que coadyuven a mejorar lo que es la administración tributaria y su relación con los obligados tributarios. Me ha tocado en esta oportunidad hablar sobre un tema que para mí es el corazón de todo lo que se ha comentado muy bien por mis antecedentes, que es la fase probatoria en el procedimiento administrativo tributario. Y llámese que yo denomino a la fase probatoria como el corazón del procedimiento administrativo tributario. Este corazón del procedimiento late a la par de normas garantistas, primero que todo, normas que deben comprender que el obligado tributario se le debe presumir su carácter que ha cumplido con las normas de buen pagador y no necesariamente presumir que es un evasor o elusor. En este momento yo he tratado de abarcar algunos temas que a mi concepto son importantes que tomen en cuenta los oyentes sobre el procedimiento administrativo tributario y la fase probatoria. Tips o elementos que he recogido en virtud de nuestra experiencia, en virtud de la parte práctica y cómo un proceso que puede resultar muy complejo a nivel técnico, a nivel de análisis, de comparables y demás, encuentra muchas veces la respuesta en la parte procesal, teniendo salidas muy interesantes y que pueden llevar al buen resultado, al buen puerto, en el caso de la defensa hacia un contribuyente. En esta segunda diapositiva, que creo que les están viendo, me confirman, ¿verdad? ¿Hubo el cambio ahí? Sí, están viendo y escuchando muy bien. Perfecto. Una vez determinado el proceso contencioso, miren que lo he denominado proceso contencioso porque hay un litigio, hay una controversia. Se requiere urgentemente revisar la estrategia de defensa. Y esto, una vez determinado el proceso, usted tiene que acompañar al contribuyente no en el momento que recibe la resolución de alcance, sino desde que recibe la notificación que está siendo objeto de una auditoría. Pero en ese momento de la determinación del proceso contencioso de la auditoría, hay que revisar las pruebas que se aportarán con el recurso de reconsideración. También el término es muy breve, tomar en cuenta que son 15 días hábiles para la presentación de ese recurso. Por lo tanto, el tema probatorio hay que trabajarlo con tiempo para sustentar esas pruebas en los recursos de reconsideración y excepcionalmente en materia de apelación, como lo establece el Código Fiscal, que son 3 causales. Hay un elemento en nuestro código que se llama relación exacta y detallada. Para mí el efecto es inocuo, más que generar algún tipo de escrito o generar algún tipo de contenido dentro del expediente. Muchas veces pasa el tiempo y te contestan después de los 15 días, donde se le pide al fisco, dame una relación exacta y detallada de cómo llegaste a esas conclusiones. Muchas veces se resume en copia del expediente y la resolución que te hicieron el alcance, donde te indican ahí están las explicaciones. Entonces, a veces la relación exacta y detallada, como no tiene un efecto suspensivo frente al término que va corriendo los 15 días, puede resultar con consecuencias que no suman mucho y nos podemos distraer quizás.
Sin embargo, que no dejen de utilizar y observar si es necesario introducir. Hay un tema interesante que se llama la petición verbal por error evidente. En nuestra experiencia lo hemos utilizado, esto viene con la ley 8 del año 2010 y ha funcionado en algunos casos, en otros casos no necesariamente, y es precisamente por sumas aritméticas, conceptualización de términos errados, pero tienen que ser errores muy puntuales y que se demuestre en una etapa de oralidad al funcionario que hay un error evidente en una sumatoria o en un análisis de un concepto o una palabra. Sin embargo, no determina esto que hay una suspensión del acto administrativo que usted tiene ya 15 días para recurrir. La práctica de pruebas es breve y pocas veces otorgan una extensión a los peritos. En la práctica andan entre 5 y 10 días hábiles más, pero también es importante desde el momento que empieza la auditoría empezar a armar el caso en cuanto a la determinación de las pruebas que usted va a presentar, documentales, testimonios, prueba pericial y demás. Ese tema de la extensión que se le otorga a los peritos es bien importante, que hay que solicitarla por parte de los peritos y no es automática. El examen de los peritos es algo crucial y que voy a abordar en un breve pincelazo al final de mi presentación con algunos elementos de prácticos que nos han servido a lo largo de la experiencia. Y los alegatos escritos finales no deja de ser importante. Evaluar y utilizar. Muchas veces se obvian, muchas veces se olvidan, y los alegatos de conclusión son importantísimos en un caso porque recoge todo el recorrido, procesar la parte probatoria y sobre todo las conclusiones de las mismas. En estos procesos contenciosos tenemos que revisar varios elementos formales. El primero es que la notificación del inicio de la auditoría integral tiene que ser personalmente, y lo hemos subrayado allí. Hay antecedentes recientes de notificaciones de inicio de procesos que no han sido notificados de forma personal y con un amparo de garantías constitucionales han quedado en una gaveta como una buena intención y no como una recaudación. Durante el proceso de auditoría debe existir las actas de proceso bien documentadas, firmadas, aceptadas por las partes, y las entregas de la documentación debe hacerse constar por el contribuyente de forma escrita y ordenada. El contribuyente debe estar asistido en todo momento desde el inicio por su asesor tributario. La notificación de la resolución que pone fin a la auditoría integral debe ser de forma personal. Hoy en día puede hacerse de forma por correo electrónico por el tema de la pandemia y con ciertas peculiaridades y formalidades que deben constar en el email que a usted le deben enviar. Revisar la prescripción de cada impuesto y de la posibilidad para realizar la auditoría integral. Esto es importante. Hay fallos del Tribunal Administrativo Tributario sobre este tema. Sobre la Corte Suprema de Justicia también ha tratado este tema, donde la Dirección General de Ingresos no puede tocar, ver, analizar y menos aún hacer un estudio, un alcance tributario de declaraciones juradas de renta de contribuyentes con más de 3 años desde la fecha de presentación. Eso es bien importante tener en cuenta y hay muchos casos que se han caído en este tema. Estos elementos formales tenemos que revisarlo al momento de un litigio fiscal. Vamos a la prueba. En el recurso de reconsideración hay que presentar las pruebas con el recurso de reconsideración. Recordemos 15 días hábiles que empiezan a correr desde el momento que usted lo notifica. En segunda instancia, sí, se pueden presentar excepcionalmente algunas pruebas de acuerdo al artículo 1240 del Código Fiscal 1240C. Y estas son aquellas que fueron aducidas y se dejaron de practicar, aquellas que fueron presentadas pero ilegalmente no admitidas por el Tribunal de Primera Instancia, y aquellas otras que han aparecido posteriores o hechos o eventos posteriores que hay que demostrarle al Tribunal Administrativo Tributario la importancia y que su aparición
no ha sido por culpa del contribuyente o que dejó de presentar. Es muy difícil. En la práctica lo hemos intentado, no se ha tenido buenos resultados porque es un elemento muy subjetivo, y el análisis y el probar por qué esa prueba no se aportó en primera instancia. Sin embargo, es un ejercicio que siempre hay que revisar. Los medios de prueba son todos aquellos permitidos por la Ley 38, la Ley 38 del 2000, la ley que rige el procedimiento administrativo supletoriamente al Código Fiscal, y también tenemos que tener de la mano al Código Judicial. Todos estos elementos a partir del próximo año, el 1 de enero, se condensan en el Código de Procedimiento Administrativo Tributario, Dios primero, y esperamos tener hoy en día, a partir del próximo año, un solo texto que nos sirva de compendio y análisis al momento de trabajar los procesos administrativos tributarios. Hoy en día tenemos que tener el Código Fiscal, la Ley 38 y el Código Judicial. La prueba documental es importante, las formalidades que deben cumplirse en cuanto a la autenticación o documentos originales, verificar quién es la autoridad que emitió ese documento, para que sea esa la autoridad la que lo coteje o la autoridad que lo autentique. Eso es bien importante. La prueba pericial requiere una formalidad de su presentación que también se encuentra muy bien detallada en el Código de Procedimiento Administrativo Tributario, como ya dijimos, vigente a partir del próximo año. Sin embargo, en la práctica hoy en día, algunos elementos o tips les vamos a mencionar más adelante sobre la prueba pericial, no dejando de lado la buena presentación que de seguro nos hará el próximo panelista. Y la prueba testimonial, que la hemos utilizado con muy buenos resultados también, le da un elemento importante a la parte probatoria, porque usted trae a capítulo, a la silla, a técnicos que van a aportar elementos de acuerdo a su experiencia, que tiene que ser tomada por la misma, un notario, mediante una declaración jurada o a través de un juez de circuito. Esas son las formalidades que se establecieron para los temas de prueba testimonial, sin menosprecio de que la autoridad lo llame a ratificar firma y contenido de lo que testimonialmente él indicó en su declaración jurada. La práctica de pruebas, hay una rendición del informe pericial. La DGI no tiene peritos externos y utiliza a los propios funcionarios que se encuentran dentro de la administración. A nivel del contencioso administrativo tributario, ya en la Corte Suprema de Justicia nos ha correspondido, a veces utilizan funcionarios de la Contraloría, en otras ocasiones se utilizan funcionarios de la administración tributaria, pero eso contraviene el artículo 971 del Código Judicial, que indica que los funcionarios públicos no pueden ser peritos o parte en las mismas causas del propio Estado, pero ¿de dónde más lo van a sacar? En el caso del Tribunal Administrativo Tributario sí hay un listado de peritos y los honorarios obviamente cubiertos por quien solicita la prueba que se practique. El examen de perito es importantísimo, importantísimo, porque es la experiencia más enriquecedora dentro del expediente, considero, y debe ser un elemento primero a considerar a la escogencia de los peritos. Tiene que ser un perito que sepa expresarse, además de la escritura, en la forma oral, y también debemos tomar en cuenta la experiencia del perito en este tipo de eventos de examen pericial. ¿Por qué? Porque va a ser preguntado por la autoridad, en este caso la Dirección General de Ingresos, y por los magistrados del Tribunal Administrativo Tributario. Entonces el tema escénico es importante, la coherencia, la claridad y la parte técnica para la escogencia del perito, porque vamos a pasar por un examen o prueba pericial. La admisión de pruebas, controversia sobre la oposición al auto de pruebas. La DGI puede rechazarle las pruebas, tiene que estar documentado por qué cree prudente que esa prueba no debe ser admitida, y obviamente posterior valoración. Usted tiene un recurso en efecto devolutivo de apelación
el proceso sigue su curso, pero no puede ser avanzado hasta la resolución, hasta que eso se decide. Eso para, obviamente, el proceso por varios meses, y ante el Tribunal Administrativo Tributario ya si no cabe ningún tipo de recurso en caso de una negación de pruebas o que resuelva la solicitud o la apelación en caso que le hayan negado la prueba desde la Dirección General de Ingresos. O sea, sepa usted que tiene recursos frente a la negación de una prueba. Las pruebas de oficio importantes, el Tribunal Administrativo Tributario en algunos casos lo ha pedido. Es muy importante estar atento al expediente, el desenvolvimiento, porque usted tiene una etapa de alegar en esa prueba de oficio y también opinar sobre esa prueba de oficio que se le corresponde como abogado y como contribuyente. Las prácticas de pruebas, básicamente de 8 a 20 días. Las testimoniales ya dijimos que a través de notario, declaraciones juradas o jueces de circuito. Los peritajes también, el examen de perito se fija una fecha, una hora para la determinación de este examen. Usted hace las preguntas, es importante conversar con el perito, preparar al perito, no para que diga las respuestas que usted quiere, simplemente para orientarlo en cuanto a lo que usted va a cuestionar, el enfoque del peritaje y cuáles son las fortalezas dentro del informe que ha rendido, precisamente para explotarlas en ese examen de peritos. La prueba pericial es una comunicación profesional basada en la teoría y metodología científica utilizada en un proceso judicial, en este caso administrativo, a fin de contribuir a la explicación de las circunstancias relevantes en el asunto y a la toma de decisiones por parte del juez. La prueba pericial es la opinión de una persona especializada o informada en ramas del conocimiento que el juez no está obligado a dominar. La persona dotada de tales conocimientos es el perito y su opinión fundada es el dictamen. ¿Qué se prueba? Hechos o afirmaciones de las partes. La finalidad de la prueba pericial es la convicción del juez. No se encuentra expresamente regulada a nivel constitucional en nuestro país. Nuestro país sigue el sistema de números abiertos o pruebas de un sistema abierto. Eso está en el artículo 780 del Código Judicial y el artículo 1240 del Código Fiscal y artículo 140 de la Ley 38 del 2000 y reglamentos del Tribunal Administrativo Tributario identifican que la prueba pericial es válida dentro de un proceso administrativo. La importancia de la prueba pericial es que cuanto más técnica sea la cuestión sometida a decisión judicial o administrativa, mayor importancia requiere la pericia. Dada la complejidad de los procesos que se ventilan hoy en día, como este es el caso de precios de transferencia y todos los cambios que están ocurriendo producto del COVID, se hace necesario para el juez contar con apreciaciones o valoraciones de especialistas de otras ramas del saber humano. El dictamen pericial puede recaer sobre hechos pasados, presentes o futuros, así como sobre cosas y personas. Su importancia es cada día mayor en los procesos civiles, penales, de familias, tributarios y en otras jurisdicciones. Los requisitos para el dictamen pericial, brevemente, algunos puntos que señalo: que la ordenación de la prueba haya sido hecha de forma legal, que la capacidad jurídica del perito para desempeñar el cargo sea óptima, la debida toma de posesión del perito, eso es importantísimo frente a una nulidad dentro del proceso, la presentación, exposición del dictamen en forma legal, cuáles son los objetivos, cuáles son los medios que utilizó, las entrevistas, las visitas, cuáles son los mecanismos en su expertise que utilizó, cuáles son las conclusiones por cada una de las preguntas que se le hicieron con el recurso de reconsideración y adicional anexar cuáles son los elementos sustentatorios de las respuestas que dio en la prueba pericial. Que sea un acto consciente, libre de coacción, violencia, dolo, cohecho o seducción. ¿Cómo se prepara y se rinde el dictamen? Los peritos deben examinar las personas o cosas materia de controversia,
realizando personalmente los experimentos e investigaciones que considere necesario y finalmente emitir su opinión personal y profesional. En el desempeño de su cargo, pueden auxiliarse de informes de terceras personas, entrevistas con los ejecutivos, con otros técnicos, y eso se encuentra precisamente regulado en el artículo 973 del Código Judicial. El dictamen se rinde por escrito y debe reunir los requisitos de claridad, precisión y fundamentación que ya les hemos señalado y que se desglosan en el artículo 974 del Código Judicial. Aspectos a considerar para interrogar un perito y que hemos recogido a nivel de anécdotas y de temas prácticos. Los antecedentes que acrediten su conocimiento teórico y práctico sobre la ciencia técnica o arte en que es experto. Pregúntele al perito cuál es su recorrido, cuál es su experiencia, cuáles son los niveles académicos que ha tenido. Los antecedentes que acreditan su conocimiento, el uso de instrumentos sobre los que recae su pericia, sobre los principios científicos, técnicos o artísticos sobre los cuales se fundamentan las verificaciones de este perito, sobre los métodos empleados en las investigaciones y análisis relativos al caso, si en sus verificaciones utilizó técnicas de orientación, de probabilidad o de certeza, la corroboración de su opinión frente a otros expertos y frente a los peritos de la contraparte, que en este caso serían los peritos de la DGI, usted también cuestiónelo sobre estos mismos puntos. La fase final del proceso, encontramos que tenemos entonces, una vez practicada la prueba, el corazón del proceso, el examen de los peritos, vienen los alegatos escritos finales. Estos alegatos escritos finales deben contener de forma resumida los hechos del caso y argumentos de defensa, los medios de pruebas practicados y concluir de forma positiva siempre, explotando las fallas procesales, probatorias, de investigación y de derecho sustantivo por parte de la Dirección General de Ingresos. La presentación de impulsos procesales cada 2 meses en todas las etapas del proceso es importante. En algunas ocasiones hasta se deben numerar y podemos llegar a sumas de 2 dígitos. Preparar en todo momento para afrontar una apelación ante el TAT. Silencio administrativo negativo de 2 meses. Hay excepciones en cuanto a práctica de pruebas. Si el proceso se encuentra en práctica de pruebas, más 2 meses más. Pero prepárese que en la Dirección General de Ingresos no necesariamente acaba el litigio. Prepárese que usted está formando un caso, haciendo un expediente que va hacia una instancia superior, que es el Tribunal Administrativo Tributario y, ¿por qué no?, la Corte Suprema de Justicia en la Sala Tercera. Por último, quiero subrayar algunos elementos sobre los aspectos de la apelación en el Tribunal Administrativo Tributario. Ya dijimos que no se admiten nuevas pruebas, que las aducidas en primera instancia, algunas excepciones y experiencias prácticas en cuanto que tienen que existir 3 elementos muy puntuales para poder que esta prueba sea admitida, y es casos muy difícil, así que hay que preparar las pruebas desde el momento que inicie la auditoría con su equipo de asesores, economistas, contadores, abogados y ejecutivos dentro de la empresa. No espere a la resolución en contra donde le fijan un alcance por precios de transferencia. Se practica en el TAT las pruebas anunciadas y presentadas en primera instancia y dejadas de practicar. Hemos tenido muy buena experiencia, se practican muy bien las pruebas, los magistrados asisten, hacen las preguntas respectivas e incluso muy acuiciosamente, y también existe una etapa de examen de peritos de forma detallada y muy profunda. La etapa de la oralidad es un tema importante a nivel de la apelación, en la cual hay que preparar fuertes argumentos en 1 hora para exponerlos y utilizar recursos audiovisuales que contribuyan frente a los 3 magistrados que asisten a esas audiencias a orientar y exponer el punto de vista del por qué usted defiende la causa a favor del contribuyente. Y finalmente también existen los alegatos escritos finales, que es la misma dinámica que en el caso de la Dirección General de Ingresos. Por último, no menos importante, quiero concluir que aquella vieja hipótesis o posición
que en el caso de una auditoría en contra del contribuyente se consideraba como escrito en piedra. No necesariamente. Hoy el tema probatorio también tiene un elemento importante. Incluso la Dirección General de Ingresos debe probar los hechos por los cuales hace el alcance. Investigue por ese lado si existe alguna debilidad de la prueba que presentan o que analizan dentro del expediente, porque tiene que estar dentro de los cuadernos del expediente, las páginas del expediente, cómo llegan a esas conclusiones. En ese sentido, no basta con una resolución en la cual imponen un alcance, sino que usted también debe exigir que ese alcance sea debidamente probado por la administración tributaria, porque asimismo usted va a presentar las pruebas que solidifican sus hechos y argumentos frente a este alcance. Vuelvo y repito, muy importante verificar los aspectos de forma en estas auditorías, en los temas de precios de transferencia que nos ha tocado a nivel de litigio atender. Los resultados a nivel de estos alcances positivos ha sido precisamente por verificar estos aspectos, verificar estos temas, y que muchas veces ni siquiera es necesario entrar al fondo de comparables o análisis subjetivos, porque aspectos de forma y aspectos de la aplicación de la ley adjetiva nos llevan a buen resultado. Sin desmeritar, por supuesto, el análisis técnico y que hay que tener agarrado de la mano con cada uno de los especialistas en materia de precio de transferencia, pero nunca descuidar el aspecto probatorio y el aspecto adjetivo de las normas, así como los aspectos sustantivos. Así que bueno, no tengo más nada que decir. Nuevamente, gracias y adelante, Said. Gracias, Adolfo, por tu interesante intervención. Definitivamente hay asuntos procesales que has traído a colación muy importantes. Asuntos como el tema del error evidente, que es una norma que a veces no se utiliza, o el asunto este de la relación exacta y detallada. Son la audiencia en el TAT también, que participan los 3 magistrados. Todas esas garantías del contribuyente deben ser aplicadas a la hora, pues, de poder establecer estos procesos, o cuando el contribuyente trata de defenderse de la administración tributaria. Por lo tanto, te agradecemos tu presentación.